La verdad que tenemos una presidenta que hace llegar los mensajes y es importante todos esos mensajes y tenemos que seguir, tenemos que lograrlo. Las noches de gala que tenemos todos los meses aquí, tenemos que seguirlo haciendo, no podemos dejar de perder eso. Bueno, pues hoy me toca a mí presentar al panel. Primero voy a presentar al que va a hacer un comentario, al doctor Avislemán. Nos va a comentar sobre el libro que se acaba de publicar de la autoría del profesor Salvador Larrúa Guedes, y el comercial ya lo dijo María. Tenemos los libros atrás para que él los firme, naturalmente, y los compren, como es natural. Importante notar en este libro son los grupos étnicos, los eventos y personajes que forman parte del desarrollo de las dos colonias españolas, Cuba y la Florida. Pero bueno, vamos a buscar quién nos va a hablar un poquito más de esto, y es el doctor Rafael Avislemán. Nació en Cienfuegos, el año no lo voy a decir, quedó en el tiempo. Vivió en La Habana desde el 36 al 40, estudió en esos años en el Colegio de Belén, mudado al pueblo de Fomento. Estudió el bachillerato en el Instituto de Cienfuegos, graduándose en 1947. Ingresa en la Facultad de Odontología de la Universidad de La Habana, a donde fuimos compañeros, pues yo también estuve allí, pero él se me adelantó un poquito, no por edad, sino por mí no llegar, donde se gradúa en el año 1952, estableciendo su práctica profesional en Fomento, donde ejerce su profesión hasta 1961, cuando sale al exilio con su familia. La razón lo sabemos todo por qué salió. En Cuba perteneció a la Acción Católica, a los Caballeros de Colón y a varias asociaciones profesionales y de servicio. En el exilio estudia en Tufts University School of Dental Medicine en Boston, graduándose en 1965. Ejerció su profesión en Massachusetts hasta 1979, cuando la familia viene a Miami e inicia una nueva práctica dental donde trabaja por otros 15 años hasta 1994, cuando se jubila, se retira del Sindicato de la Saliva. En Miami fue activo en los cursos de cristiandad y en asociaciones profesionales. En 1981 participó con Monseñor Román en una peregrinación a la ciudad de San Agustín para visitar lo que fue la tumba del padre Félix Varela. En los años que siguieron, se repitieron con frecuencia las peregrinaciones y las charlas históricas sobre el padre Varela y la historia hispana de la Florida. Ha escrito 3 libros, muy recomendables, sobre el tema de Varela y las peregrinaciones. Rafael fue presidente fundador en 1989 de la Fundación Padre Félix Varela en Miami, que tiene una larga historia de logros. Casado con Eloísa, que la tenemos presente, por 57 años. Tiene 4 hijos y 6 nietos. No son tan viejos. Para hablarles sobre el nuevo libro sobre el doctor Salvador Larrúa, Historia de la Florida Colonial, tenemos aquí a Rafael. Pues muchas gracias a Armando Covelo, compañero de trabajo y de profesión, también por muchos años. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta tarde. Los agradecimientos, los estudios serios y amigos sinceros que se mueven alrededor del logro de un buen libro en una época como la nuestra, ni abundan ni son económicamente saludables. Con una tecnología que se renueva sin respeto al almanaque y donde la fantasía, el sexo y la violencia llenan los estantes de las librerías, un libro de historia es un ave rara. La verdad hispana en Norteamérica no es una verdad romántica, es una verdad de mártires, de cientos de mártires, de miles de mártires españoles e indios o indios y españoles, que el mundo de hoy ha abandonado al olvido y que, a pesar de muchos y buenos historiadores, sigue en el olvido. Digo olvido, pero es posible que no sea la mejor palabra. Otra palabra podría ser la ignorancia,
la indiferencia, la conveniencia, o podemos seguir buscando. Julio Verne, el gran novelista francés que nació en 1828 y murió en 1905, fue el primer novelista moderno de la ciencia ficción. En los libros productos de su genio y estudio, como 5 semanas en globo, se anticipó a la realidad en decenas de años. Lo mismo que con el viaje submarino del Nautilus, que en sus 20.000 leguas, y fue 1 siglo y medio de su anticipación en De la Tierra a la Luna, escrita en 1865, donde la nave espacial piloteada parte de la costa oeste de la Florida, del mismo paralelo donde hoy parten y aterrizan las naves de la NASA. Y Julio Verne nunca estuvo en la Florida. Hoy, cuando el doctor Salvador Larrúa nos relata en su libro Las aventuras de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o el recorrido de Hernando de Soto, o los esfuerzos evangelizadores de cientos de curas que ofrendaron sus vidas por dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, no es una novela lo que estamos leyendo. Es vida real del 1500 al 1616. Hace 5 siglos que el Evangelio llegó a América. Llegó con los españoles y por los españoles. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es más difícil evangelizar que colonizar. Pero el esfuerzo continúa. Por ello, hay que comprar este libro y leerlo con detenimiento para poder apreciar lo que el ser humano puede hacer por un ideal. Hay que recordar a Juan Ponce de León, a Pánfilo de Narváez, a Hernando de Soto, a Vázquez de Ayllón. Esos primeros adelantados españoles, todos murieron en el esfuerzo de conquista o colonización, habiendo gastado sus fortunas personales inútilmente pagando por ese esfuerzo. El doctor Salvador Larrúa Guedes nació en 1942 en Camagüey, Cuba. Cursó estudios superiores de periodismo, matemáticas y economía. Es doctor en ciencias económicas. El libro que se presenta en esta tarde, Historia de la Florida Colonial Hispana, tomo primero, cubre en detalles del año 1500 al 1616. El tema está avalado por cientos de autores que pueden llenar bibliotecas, y el libro de hoy tiene una bibliografía de 10 páginas, siendo las más importantes los archivos españoles y cubanos. Sobre esto, mi amigo el profesor Eugene Lyon le confesó al autor doctor Larrúa que éste había encontrado en los archivos lo que él había gastado años buscando. Los testimonios al final de la obra son impresionantes. El doctor Lyon nos habla de la profundidad de los estudios para este libro. Y yo deseo agregar un dato personal sobre el doctor Lyon. Él hace años realizó algunos viajes de estudios a los archivos cubanos, siendo profesor del Flagler College de San Agustín. En una oportunidad, yo le pedí si podía llevar una caja de medicinas a Cuba para entregar en un lugar específico de La Habana. Él aceptó, y las medicinas ayudaron a muchos cubanos que las solicitaban por mediación del Padre Santana y su programa radial Fe en Acción. El doctor Lyon es un especialista en historia y un hombre de gran corazón a quien siempre estaremos muy agradecidos. Su sugerencia de publicar este libro en idioma inglés sin duda ayudaría grandemente a difundir la verdad histórica. En los testimonios al final del libro, Fran de Varona se refiere a una verdad cuando dice que esta historia no es bien conocida y hasta menospreciada. Pues cito, los libros de texto oficiales en general ignoran el magnífico aporte español al nacimiento de este gran país y están llenos de grandes omisiones y distorsiones. Fin de la cita. Hago mía esa apreciación del doctor de Varona y pienso que la divulgación contenida en este nuevo libro es un gran paso hacia el conocimiento de la verdad histórica de Norteamérica y de los Estados Unidos, que son 2 acontecimientos distintos, pues no nacieron juntos. También debemos recordar que España fue la única gran potencia conquistadora
cuyos reyes legislaron en favor de los nativos y que mostraron una clara preocupación por la evangelización de los mismos. Por su parte, el doctor Clarence Clayton, de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, conoció al doctor Salvador Larrúa en Cuba hace años, habiendo trabajado juntos en conferencias y estudios históricos. La ayuda del doctor Clayton es muy apreciada por Salvador Larrúa. Tanto el prólogo como el testimonio final del libro que hoy se presenta son de la autoría del doctor Lawrence Clayton. Es de notar las palabras de Charles Fletcher Loomis, mencionadas por el doctor Clayton al final del prólogo y repetidas por el doctor Larrúa en la contraportada del libro. C.F. Loomis nació en Massachusetts en 1859 y murió en California en 1928. Graduado de Harvard en 1881, escritor, director de periódicos, arqueólogo e investigador de culturas indias, historiador de Nuevo México, Arizona, California y Florida, así como aventurero por Perú y Bolivia. Un autor con autoridad que se puede citar. Poco dinero puede comprar un libro como este, pero nunca pagar por el esfuerzo y el tiempo puesto en él. El doctor Salvador Larrúa ha publicado varios libros y trabajos de investigación tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos, en España y otros países. Desde 1992 se dedica a investigaciones relacionadas con la historia de la Iglesia Católica y la historia de Cuba. Podemos mencionar presencia de los dominicos en Cuba, de Colombia en 1997, la Academia Católica de Ciencias Sociales, Málaga 2002, Vida y Obra del Padre Valencia, La Habana 2002, la Real Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, Miami 2004. En prensa está Historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, 2 tomos, para el 2012, conmemorando el 400 aniversario del encuentro de la imagen aparecida en la bahía de Nipe, en el oriente cubano. Este libro, Historia de la Florida Colonial Hispana, de sobria y elegante presentación con cubierta dura, tiene 422 páginas con las últimas 90, o sea, todo el anexo de documentos históricos con copias simulando el original hecho a mano con interesante letra. El libro está dividido en 8 capítulos. Los 2 primeros, con los antecedentes históricos, cubren hasta 1565, o sea, el año de la fundación de la ciudad de San Agustín por Pedro Menéndez de Avilés. El tercero, de consolidación y cimientos, de 1566 al 1573. El cuarto, sobre gobernadores asturianos y evangelización franciscana, y este llega hasta el 1587. Al tratar de estos años debemos hacer una mención especial de Fray Alonso Reynoso, quien en varias oportunidades fue responsable por traer distintos grupos de frailes evangelizadores a Norteamérica, por lo cual el doctor Herbert Eugene Bolton, que vivió de 1870 a 1953 y fue una verdadera autoridad en la historia colonial hispana en Norteamérica, lo llamó el Junípero Serra del siglo XVI. En uno de los primeros viajes de Fray Reynoso vino Fray Alonso Gregorio de Escobedo, primer poeta de Norteamérica, autor del gran poema La Florida, que retrata los evangelizadores, la vida y el ambiente general de la época en la Florida, y como es lógico, el poema fue escrito en español 200 años antes de las fundaciones de Fray Junípero Serra en California. Salvador Larrúa nos ofrece varias muestras del poema, y yo voy a mencionar solo una. Dice: grave religioso, que lo fue de continuo en la jornada, que llaman Fray Alonso de Reynoso, de ciencia tan profunda y acertada. Humilde, casto, pobre fue y prelado, en cuyo pecho ardía una centella de morir por Jesús crucificado. Este es un largo problema que tiene 400 páginas, pero fue escrito en español y es la primera muestra de poesía
en la Florida. El quinto capítulo es sobre el avance de las misiones franciscanas. El sexto trata del gobernador Gonzalo Méndez de Cancio, el cultivo del maíz en la Florida y las relaciones comerciales de la Florida y Cuba, reflejando la transición del siglo XVI al siglo XVII. El capítulo séptimo, hasta 1610, sobre las relaciones de los frailes, el gobernador Pedro de Ibarra y la provincia de la Florida en el siglo XVII. Y el capítulo 8 se refiere a los gobernadores Juan Fernández de Olivera y Juan de Treviño Guilladas. Cubre los poderes enemigos de España en el Mar Caribe y las enfermedades europeas. Aquí se conoce a Fray Luis Jerónimo de Oré, nativo de Huamanga, Ayacucho, en el Perú, un gran teólogo y evangelizador. Repitiendo las palabras de Guillermo de Céntegui, nunca antes ni después, dentro del vasto escenario del Nuevo Mundo, la nación descubridora había hecho más para alcanzar menos. Gracias a todos los que acompañaron a Salvador para hacer posible este libro. A Noemí, la esposa amada, el padre José Luis, a la honorable doña Cristina Barrio, embajadora de España en la Florida, a Emilio Sánchez, presidente de la Fundación España-Florida 500 años, a los amigos Fran de Barón y Armando Covelo, y a todos los expertos e historiadores mencionados anteriormente. Pero sobre todo, gracias a Salvador Larrúa por lograr mantener vigente la verdadera historia de la Florida. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias.